Me quedo pensando si estas palabras de Enrique Rambal se le dijeron a un niño despierto o se le dijeron a un niño cuando estaba dormido o se le escribieron ante la incapacidad de comunicárselas personalmente. ¿Me explico lo que te quiero decir? Claro. ¿Esto es un secreto de un padre de familia o es realmente el deseo de hablarle a un hijo? Me pongo a pensar en cuántos papás, cuántas mamás de esta época en la que se graba este disco, por allá de los 60. ¿Cuántos papás hablaban con los hijos, pero solamente cuando estaban dormidos, sin que los escucharan, porque no se atrevían a manifestar ni su afecto, ni su ternura, porque no había valor, no sé, capacidad, no sé, aprendizaje para comunicar, no sé, pero no sé, yo tampoco si esto fue en silencio o directamente viéndolo a los ojos, abrazándole, dejándolo mojar por las lágrimas de la emoción o apretarlo por la intensidad del afecto. Ahí, y lo he dicho, hablando de mí, quienes aprendimos a hablar con los hijos, así, cuando ellos estaban dormidos, como tú lo señalabas. Y hay quienes aprendimos a través de los fracasos, del dolor, del sufrimiento, el cómo ejercer realmente una paternidad eficiente, suficiente, saludable. Porque, cuando menos a mí, y me imagino que a una gran parte del público que nos escucha, nadie tuvo la ocurrencia, la idea o la sabiduría de enseñarnos a ser padres. Y quizás, si la hubiesen tenido, la enseñanza que nos hubiera de ese hecho tan complicado de ser padres, no nos hubiese sido funcional ni operativa, porque quizás nuestros hijos no hubiesen sido los hijos adecuados para la enseñanza que alguien nos hubiera proporcionado para ser padres. Tuvimos, creo, todos que aprender a leer en el libro de la vida y de la conducta cotidiana de nuestros hijos qué hacer y qué no hacer. Muchos de ustedes que nos escuchan son verdaderos expertos en saber qué no hacer con sus hijos. Creo que nosotros también, y estamos aprendiendo todos juntos a discernir y quizá a tratar de develar ese secreto o esa conducta tan hermética y tan celosamente guardada por la vida que es el aprender a ser padres. Nos vamos a repetir en este programa exclusivamente y en razón a que hace algunos días también algunos de ustedes celebraron el Día del Padre, que no tiene desde luego el ámbito comercial que se le ha hecho y que comentamos en su momento para el Día de la Madre, pero que invita a la reflexión de lo que significa el día de hoy, en el año 2000, ser papá. Bueno, desde mi punto de vista debe ser una persona responsable, de una edad madura, un adulto, no puede ser un niño porque no tiene la madurez intelectual para poder educar a un hijo. Bueno, desde mi punto de vista ese es el aspecto fundamental, la responsabilidad. No, no necesariamente tiene que tener ningún requisito, más bien es pues por instinto, ¿no? Pues yo creo que primero debe ser responsable, tolerante y comprensivo, nada más, porque imagínate una persona que puede ser, bueno, y cariñoso, porque puede ser muy tolerante, muy comprensivo, pero nunca va a demostrarte cariño o algo así, entonces pues siempre va a quedar ese huequito de que fue lindo, pero le faltó, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí eso sería. Ser responsable. Más que nada ya. Sí, creo que nada más. Es una persona que tiene que tener calma, conciencia y paciencia para poder educar a los hijos.
Eso es todo. Que sea muy responsable, que tenga estabilidad económica y estabilidad familiar principalmente y que no tenga vicios. Votar por alguna de las alianzas, ser alto, güero, de ojo azul, no sé, porque la última que hablaba como muy fresita. Ya quería casar. No. ¿Qué decía? Una estabilidad económica, no tener vicios. No, hombre, pues nadie sería papá. Para los que tienen, por ejemplo, el vicio de la lectura, no, pues ya no podemos ser padres. Ya no. Oye, Ernesto, pero fíjate, yo recuerdo que una de las cosas que te he dicho, no me cansaré de repetir, que más me impacta de las personas con la especialidad en psiquiatría, es que tienen que dedicar una gran parte de su vida, independientemente de la actualización médica permanente, la actualización psiquiátrica permanente, es el prolongado periodo de aprendizaje. Son años de medicina, son X número de años de internado, X número de la especialización. El otro día sacábamos la cuenta y creo que eran entre 9 y 12 años, por ahí así, ¿no? Y yo no sé si tu especialidad en psiquiatría, más lo dedicado a criminología, pueda compararse con lo difícil que es aprender a ser papá. Toda proporción guardada. No sé si te ha costado más trabajo o igual que tus especialidades profesionales. Lo decía yo en algún programa hace algunos meses también, que en 1974, a raíz de que se modificaron las leyes sobre la familia en México, de aquella época, estamos hablando de hace 25 años, y que fueron un esbozo de modificaciones a la ley superior, a la Constitución, y que dieron origen, entre otras cosas, por ejemplo, al CONAPO, al Consejo Nacional de Población. Me recuerdo que en la comparecencia que hizo el secretario de Gobernación, que en su calidad de titular de Gobernación le tocaba exponer las reformas a la ley a la Cámara de Diputados, y en esa época el licenciado Moya Palencia, en parte de su discurso, dijo que a él le costaba mucho más trabajo ser padre de sus hijos que secretario de Gobernación. Él era y es un hombre inteligente, destacado, y en aquella época estaba casi predestinado, decíamos muchos, a ser presidente de la República. Entonces, no dejó de llamarme la atención esta afirmación en labios de quien lo decía, y sin que yo hubiese deseado hacer mía esa aseveración, con el tiempo me he percatado que cualquier actividad humana, independientemente, con algunas excepciones, por ejemplo, el esquiar en el mar o el aprender computación, que para mí han sido verdaderamente difíciles, ninguna otra actividad en lo personal a mí me ha costado más dolores de cabeza, más lágrimas, más reflexión interior, más trabajo terapéutico, más trabajo conmigo mismo y más necesidad, y esto es muy curioso, de practicar algo que muchos llaman fe, que no tengo, y mucho menos una fe de calidad, sino clamar al cielo que algo me regale un poquito de fe, es en la formación y educación de los hijos. Sin embargo, este trabajo, este desconcierto, esta angustia de casi 35 años para buscar en la conducta cotidiana el ejercicio correcto de la paternidad, pues ha tenido una compensación extraordinaria. Soy conducto a través de 3 espermatozoides, pienso yo, porque fue lo único que yo hice, para que nacieran 3 hijos y que me hayan enseñado a lo largo de este tiempo qué es lo que ellos consideran que debe hacer en su caso personalísimo y en mi caso con los 3, un padre, no digamos de familia, sino un padre de cada uno de ellos. Porque mi ser padre con uno es muy distinto a mi ser padre con otro y completamente diferente a mi ser padre con otra, que es la hija menor. Entonces, en todas estas angustias, en todas estas dificultades e ignorancia, bueno, pues he tenido la compañía
de 3 ejercitadores reales del voto y de la filialidad, ¿no? Ellos optan por una democracia muy curiosa, sugerencias cotidianas, críticas acerbas son, y además son investigadores acuciosos de la conducta y de lo que digo, y que no me permiten el ejercicio de la paternidad más que como a ellos les interesa en determinado momento o los satisface. Entonces, ha habido estas dos posturas, la ignorancia y la angustia concomitante, y por otra parte, la elección adecuada, tenaz, constante, exigente y determinante de los 3 hijos de los códigos de conducta. Pues, educándolo, por ejemplo, pues llamando la atención de las cosas que no esté bien, o inculcándole algo bueno de la vida, enseñándole de cómo es la vida y respetar a sus semejantes. Pues en la vida, porque no hay una escuela o algo donde se aprenda a ser padre, pues no hay. Pero así como va pasando el tiempo, ¿no? Porque pues es diferente la situación de un niño que recién nacido a un joven ya que tiene ciertas necesidades de estudios, de escuela, de todo lo que se necesite, y cosas ya cuando empieza a ser un poco más grande en su edad, que ya empieza también a pensar en su pareja, entonces ya son diferentes las necesidades, ¿no? Entonces son etapas diferentes que no puede uno pues irlas controlándolas bien, más bien va uno desarrollándolas según como pasa el tiempo. Bueno, lo más importante es en la casa, en el hogar, tiene que aprenderse de la familia a ser padre, de otra manera no puede uno aprender a ser padre, por eso los jóvenes ahora andan como andan, porque no tuvieron, yo creo, familia, no abandonaron a su familia los abandonó, y no tuvieron quien los guiara ni quien los llevara por el camino bueno, por eso es que hay tantos problemas y tantos muchachos que andan perdidos, porque no hubo un padre que los orientara y que los guiara. No hay escuela para ser papá. ¿Y cómo reproduce uno lo que vivió como papá, con su papá? Bueno, se reproduce para muchos en automático. Sí, pero insistimos y quizá, desde luego, pues estos señores encuestados no habían escuchado todavía esto. No, doctor, no lo habían escuchado, sí. Los pescaron en la calle esta semana. Pero hemos insistido que la mejor escuela o la única escuela, pues es la de los propios hijos. Y desafortunadamente, hace unos 30 años empezó un boom, una explosión de literatura respecto a los padres, de qué manera podían ser eficientes, de qué manera podían ser buenos padres. Se habló y se dijo y se plantearon hacer escuelas para padres, algo que en lo personal me opuse y ya lo he comentado aquí, y esto trajo consigo una mayor confusión. Todos aquellos padres que estaban muy preocupados y que se dieron a la tarea de leer libros tan opuestos como puede ser Porque lo mando yo, por ejemplo, y hasta Cómo convivir con un adolescente, o libros tradicionales, recuerdo que uno se llamaba PET. Padres eficaces y técnicamente preparados. Sí, así es. Bueno, tuvieron la oportunidad de confrontar ideas distintas respecto al ejercicio teórico de la paternidad y tratarla de poner o de llevar a cabo con resultados que ignoramos. Pero esta confusión fue muy parecida, muy semejante a la que se da a finales de los 50 con el boom de la psicología y de las ciencias de la conducta, cuando el público en general empezó a considerar que la formación de los hijos tendría que ver con actitudes, conductas y sobre todo con una disposición constante a no traumar, así decían y lo siguen diciendo, a los hijos con ninguna imposición o ninguna sugerencia o ningún control. Estos dos aspectos del boom de la enseñanza teórica para el ejercicio de la paternidad fueron muy conflictivos.
empezaron a crear una angustia que ya teníamos los padres, pero que se fue incrementando en la medida que nos hacían sentir estos libros o estos teóricos, nos hacían sentir, en primer lugar, desinformados, impreparados, inadecuados. Entonces, por ejemplo, me decían a mí, es que doctor, a mí me funcionó que mis padres me pusieran límites y me pusieran horarios y de vez en cuando me dieran una nalgada. Y otros decían, cuidado, eso no debe ser, tenemos que darles a los hijos un respeto irrestricto y la libertad absoluta y la capacidad de discernir para que entonces surjan sin ningún trauma, ningún obstáculo y ninguna frustración. No, los traumas y frustraciones vienen después. Entonces, en esas corrientes tuvimos que deambular desde los 60 para acá. Sí. Entonces, vamos a ver qué ha sido la escuela teórica para ser padres y cuáles han sido sus consecuencias y qué seguimos pensando que puede ser la escuela práctica, la escuela de la vida para la paternidad. A veces. O el sancionador, el sancionador, no. Fíjate que estaba yo leyendo el título de un libro que me envía el editorial de Hidalgo, que se llama El Divino Triángulo, la Dama, su amado y su señor. Entonces yo pensé, su amado debe ser su pareja, y su señor debe ser su marido, porque están hablando de un triángulo, y resulta que su señor es Dios, como cada quien lo entienda. Y ese mismo apelativo, señor, que se le da a Dios, o al Dios en el que creen muchos, se le daba también al Padre, es el Señor de la casa. Es la entidad, es el Dios, es la figura parental totalmente divinizada, que no se equivoca, que todo lo juzga, que todo lo puede, que todo lo ve, y que además tiene el poder de decidir qué está bien y qué está mal. Y si las cosas no resultan como Él, Señor, quiere, entonces tiene la posibilidad de castigar. Y hasta la muerte si es necesario, porque incluso en algunas culturas estaba legitimado el filicismo. Si el padre decidía que eso era un castigo ejemplar. Entonces, bueno, hemos evolucionado ligeramente de esas concepciones, pues casi prehistóricas, y en la actualidad muchos padres siguen teniendo la creencia que su ejercicio, digan lo que digan los libros que crearon confusión a los que hice referencia, bueno, hay que ejercer la autoridad y el poder como una muestra clara de lo que debe ser el ejercicio de la paternidad tradicional. Y esto es lo más cuestionado en una época en que todos estamos pidiendo la existencia de una democracia que se inicia por relaciones igualitarias dentro de la familia. Pero, ¿qué pasó? Y voy a retomar la confusión de los 50, 60 y hasta el día de hoy. ¿Qué pasó con el padre tradicional con el que yo crecí o al que yo vi, escuché, toleré o quise? ¿O padecí? Sí, también. ¿O quise también? Sobre todo cuando, como en mi generación, pudimos convivir algunos con el abuelo, que también tenía un patriarcado y que ejercía poder sobre mi padre y desde luego sobre mí. Y no estoy hablando de las decisiones hegemónicas que ese abuelo o ese padre tuvieron sobre las mujeres de la familia. Pero entonces el ejercicio de la paternidad era un ejercicio que no se cuestionaba, primero que nada. El varón, que era papá, tenía que saber por instinto que su trabajo consistía en hacerse de autoridad y de poder a costa de lo que fuera. Y a costa de lo que fuera era de silencios, de ausencias condicionadas algunas, o presencias condicionadas, mejor dicho, que señalan las ausencias, violencia, maltrato, golpes, descalificación. Entonces, eso lo hacía el ser perfecto. En la medida que el padre autoritario descalificaba a los hijos, entonces él incrementaba su autoridad y su poder, entre comillas. Si ustedes son tontos, si cuando yo tenía su edad había ya hecho esto y aquello, pues entonces la descalificación hacía que nosotros nos fuésemos convirtiendo
cada vez en niños enanos emocionales y sin autoestima, que ante la figura que crecía a ojos vistas mientras nosotros nos empequeñecíamos, ese padre se convertía en el representante de todos los dioses sobre la tierra. Él no se equivocaba. ¿Por qué me dices esto? Porque lo mando yo. Porque yo lo sé. Porque soy tu padre. Esas frases eran la forma tradicional de ejercer autoridad y poder en un mundo en el que yo, y ya no tú, decidí. Fíjate que me pongo a pensar también en cómo la mamá contribuía a la creación de ese personaje. Cuando venga tu papá, le voy a decir, ahora que regrese tu papá del trabajo, te voy a acusar. Entonces, bueno, se convertía... el padre espantapájaros que sigue todavía existiendo, ¿eh? Pues sí, pero imagínate que tenía que llegar el hombre a cumplir un papel de castigador, de juez, de máxima autoridad, cuando a lo mejor el pobre lo que quería era llegar y preguntarles cómo están y a disfrutar. Nos hemos puesto a pensar en eso. En primer lugar, enseñándoles a querer mucho a sus hijos, dándoles una buena educación respecto a también detectan la casa, en la economía y cómo se comportarían fuera en la calle por todo lo de la drogadicción y todo esto que hay, alcoholismo y pandillerismo también. Y sobre eso se platicaría con ellos para que fueran unos buenos padres para sus hijos. Simple y sencillamente respetando a la mujer, ¿no? O sea, digo, a la mujer y al hombre, al padre, tener un respeto hacia el padre, un cariño y tener mucha comunicación con el padre. Eso es lo que siempre le he inculcado a mis hijos. Platicar con su papá y todos sus problemas que tengan, decirle a su papá, y en la noche nosotros lo platicamos. Yo quedé viuda con mis 3 hijos, una niña y 2 niños. Entonces, pues yo siempre trabajé, pero pues yo procuraba que tuvieran estudios para que ellos no fueran, pues, maleantes, algo así, ¿verdad? Entonces nos poníamos a platicar y ellos me preguntaban por su papá, que cómo era su papá. Yo ya les decía que él también trabajaba y era muy buena persona, no tomaba, no era vicioso. Entonces ellos también tenían que agarrar el ejemplo de su padre y así han crecido. Ahorita ya el más grande de mis hijos tiene 35 años, el otro tiene 25 y la niña tiene 20. Y pues me han salido buenos hijos, porque pues yo les he inculcado que así debe de ser, porque ya ve que tanta maldad que hay ahorita, de veras, los mismos padres, hay unos padres que son groseros, son tomadores y pues no le dan ninguna educación a los hijos, y ellos mismos ven el ejemplo del padre, entonces ellos dicen que yo soy su padre y soy su madre a la vez, ¿verdad? Y así es. Yo digo que cuesta mucho trabajo, doctora, a duras penas se puede ser mujer, ¿sí? Como para todavía intentarle ser hombre o cubrir las funciones de dos. La labor de mamá es pesadísima como para todavía hacer la de bigotón. Yo creo que es muy importante que se tome en consideración que, aunque coloquialmente se puede decir que se es madre y padre a la vez, en sentido figurado, es mujer, es madre y ya. Ser padre, repito, tiene una acepción que vamos a intentar ir discutiendo, desglosando, sugiriendo, para que, como en programas anteriores, ustedes y nosotros tengamos más o menos un concepto que se acerque a lo que en el año 2000 pues puede ser adecuado para el ejercicio de la paternidad. Mire, por ejemplo, estábamos tratando de comentar que en mi generación la autoridad y el poder ejercidos por el padre eran omnívoros, eran hegemónicos, eran totales, y que mientras el padre permanecía en casa había conductas, límites impuestos que intentaban controlar la naturaleza de cualquier niño. Los niños por naturaleza tienen una actividad fundamental, natural y saludable, que se llama jugar. Nada es más importante en la niñez que el juego.
Pues imagínense ustedes que en la etapa en la que yo fui niño y crecí, si estaba el papá en su casa, los niños no deberían jugar. Deberían permanecer quietecitos, porque va a llegar su papá. Levanten las cosas, no tiren nada, no hagan ruido, es decir, quietos y en silencio. Imagínense la represión que ejercía entonces pues la Secretaría de Gobernación de mi casa, cuando mi mamá nos decía, es que ya va a llegar tu papá, y levanten y quiten y todo, y empezaba a temblar, porque literalmente le temblaban las manos, y no me lo imagino. Eso sí lo recuerdo, porque duró muchos años después. Los niños, además de no hablar y no jugar, teníamos prohibido escuchar las pláticas de los adultos. En mi casa, además, estaba prohibido entrar a la sala, porque la podíamos ensuciar. Y como en la sala estaban los libreros y estaba el piano, había que pedir permiso para entrar a la sala. Después, la llave para abrir el librero y la posibilidad de tocar el piano. Pero si estábamos en casa de mi abuela, que no era piano sino pianola, esa la tenían además con llave. Además, mi abuela en su librero tenía una botella de rompope, una de chinzano, y no me acuerdo de alguna otra cosa, y galletas. Entonces era prohibitivo, porque si nosotros abríamos el librero en busca de un libro, podíamos tener la osadía de robarnos una galleta o de tomarnos un traguito de rompope. Entonces las restricciones eran severísimas. Es más, por eso crecíamos algunos en brazos de la nana, o en brazos, mandiles y faldones de tías abuelas o abuelas, como fue mi caso personal. Papá elefante. ¿Cuántos papás elefantes habría así, impositivos, con un osito, con un elefantito que les pedía pastelote de limón? Pues yo creo. Me pongo a pensar en esos papás tan serios a la hora de la comida. Porcentaje en la época en que yo crecí, pero el reduccionismo y los controles, que yo no llamaría límites en la casa, apenas nos permitían percibir un esbozo de lo que era la paternidad entre el abuelo paterno y el papá, y la otra, la paternidad idealizada del abuelo materno, que tuvo la enorme bendición de morir relativamente joven y dejar una huella permanente en la memoria real y la irreal de los niños, porque era el prototipo del abuelo generoso, bondadoso, cariñoso. El estereotipo. Sí, entonces, crecer con una madre que tiene un padre ideal o idealizado y con un padre autoritario, al estilo de la época, nos hacía la necesidad de imaginarnos que los abuelos gorditos eran cariñosos y bonachones. Por eso la figura de papá elefante quizá chocaría con esa imagen. Mi abuelo, el firme y el militar, era derechito, ¿El rockero? Sí. De tu abuelito, el coronel. ¿Qué recuerdo tiene usted de su padre? Pues cuando me enseñó a andar en bicicleta. Me compró mi bici nueva, Santa Claus me trajo mi bici nueva y pues yo no sabía andar en bici, ¿no? Entonces pues mi papá me llevó al parque y me enseñó. O sea, me fue agarrando y... O sea, nunca se me va a olvidar eso porque me tuvo tanta confianza. O sea, hay padres que luego no dejan a sus hijos solos que que patinen o que vayan solos por miedo a que, se caigan o como están chicos, pues cometan algún error o algo así. Pero mi papá sí me dio la confianza y luego, así pude andar en bicicleta. Una ida a la playa en Baja California, Sur, en La Paz, Baja California. Pues fuimos toda la familia, digamos que casi yo nunca compartía tiempo con mi papá. Salimos a la playa desde las 5 de la mañana, fuimos a ver el amanecer, nos la pasamos pues muy bien, caminando, platicando, como nunca lo habíamos hecho. Es uno de los mejores recuerdos que tengo de mi papá. El día que me llevó a la escuela, se podría decir, son los más días maravillosos. Porque no quería entrar a la escuela y él fue que me metí a la escuela.
Buenos días, maravilloso. Fue cuando una vez fuimos de vacaciones allá, en Veracruz, y había llovido, entonces íbamos a usar lo que fue el pueblo. Entonces se había llevado el puente y como teníamos que pasar, mi papá me pasó cargando el río, entonces la corriente nos estaba llevando y entonces mi papá hizo todo lo posible y pues, gracias a Dios salimos del río sin llevarnos, no me pasó nada. O sea, él fue el que se arriesgó porque me lleva hasta cargando sus hombros y fue el que me pasó cargando, y eso yo era cuando tenía unos 10 años aproximadamente. Eso es lo que me queda más en mente cuando vamos allá de vacaciones. Y dice mi papá que pues, gracias a él pues ahorita todavía cuento con la vida, ¿no? Con que esté aquí presente y esté por esta entrevista. Diferentes recuerdos, vimos un amanecer, me enseñó a andar en bicicleta, ya se ha repetido, creo, en los testimonios como 4 o 5 ocasiones esto de la bicicleta y a mí ya me preocupa. ¿No sabes andar en bicicleta? Bueno, sí, un poquito. Nunca tuve bicicleta, no fui de los privilegiados que tuve en bicicleta. Y mi hermana tuvo patines y a mí me los pidió un señor que me dijo, yo te los cuido, yo me a comprar tal cosa a la esquina y se los dejaste cuidando, ay la mujer. Entonces, esa clase de brutos, pues obviamente, aunque hubiera habido recursos, no conservan los regalos. Sí. Pero hay algo que me llama profundamente la atención por el número de testimonios donde la conducta del padre que recuerdan estos hijos es la de jugar con ellos. El atardecer, este chico al que salvaron de un río, de una creciente de un río, pues sí, me dan una idea del porqué del recuerdo, como un recuerdo con un impacto emocional. Pero de los juegos me angustia y me preocupa porque, en primer lugar, yo no tuve la oportunidad, ni me la hubiera dado, de jugar con los hijos. Excursioné y nadé en muchas ocasiones con ellos y fueron víctimas de mi obsesión por conocer los monumentos del virreinato, sí, las estatuas y las piedras y los sitios prehispánicos, pero yo no le llamo a eso juego. Entonces sí creo que en este sentido, si el juego es tan importante para los hijos cuando se hace en compañía del padre, habría que tomar en consideración esto que ya me habían dicho y que había leído y que nunca practiqué. Sin embargo, lo que también llama mi atención es la carencia de testimonios donde la paternidad o la relación con el padre en estos jóvenes que han sido entrevistados no tenga como la idea tradicional de la educación a través de la conducta o del ejemplo. Si no ha habido alguien que en estos testimonios diga, bueno, yo recuerdo a mi padre por el ejemplo que me dio con su conducta, un ejemplo de honestidad, de trabajo o de afecto. Pero así lo mencionaron, ¿no? Hace rato, ¿no? No, hablan de otras cosas muy importantes. Y entonces la pregunta es para tratar de definir qué tanto la paternidad es un ejercicio discretamente ajeno a la relación física directa con el hijo, si se puede ser papá desde allá, o sin estar ausente, pero en este papá que se sentaba en la cabecera, que estaba leyendo en un sillón o en la cama, si llegaban a preguntarle los hijos. Pero es un poco el papá intocable, es un poco el papá inaccesible, es un poco el papá autoridad, es un poco el papá lejano, es el papá que no es papá, es un gendarme. Bueno, necesariamente no tiene que ser un gendarme, puede ser un hombre cuya manera de ser, en el sentido global, es así. Fíjate, Ernesto, que mi siguiente... Y puede ser muy afectuoso un individuo así, pero no jugar con los hijos. Y me pregunto, en el caso de los millones de padres, papás no mamás, de familia que viven por ejemplo, en un edificio de interés social, cuyo espacio físico, cuyo territorio es muy pequeño, difícilmente podrán compartir saludablemente los espacios, porque le pasa a los de las ratitas de laboratorio, están tan hacinados
que puede haber incluso fricción. Entonces yo me imagino que son papás que solamente tienen la oportunidad de esta convivencia lúdica, es decir, convivencia en el juego, pues el fin de semana, esperando desde luego que no argumenten estar cansados o que hay fútbol. ¿Sabes qué, Ernesto? Yo discutía con los muchachos antes de, cuando estábamos preparando las preguntas para las encuestas en la calle, y me quedé platicando y traíamos una discusión. Yo decía que no había cambiado mucho la paternidad, y Enrique y Alberto me decían que sí había cambiado. Y yo creo que gracias, fíjate, de rebote a la independencia de muchas mujeres, algunos varones, no todos, se han dado la oportunidad de ser papás de una manera distinta. Siempre ha habido papás que cambian pañales, siempre ha habido papás que le entran al quite con los hijos y los atienden y los llevan y los traen. Pero hoy se ha incrementado un poquito, aunque no todos lo acaban de integrar a su vida personal. Hoy hay papás que se dan chance de ser papás. Hoy se habla, por ejemplo, ¿recuerdas aquel libro que se llama El derecho a la ternura? ¿Recuerdas algunos libros que hay ahora nuevos de ser papá, donde ya se le habla al varón del derecho que tiene a expresar su ternura, que jugar con un hijo no es perder el tiempo ni perder autoridad, que se habla de estos papás que traen en cangureras a sus bebés cargados, papás que puedes verlos con carriolas sin que sientan afectada su masculinidad. Yo creo que ya puede haber, que hay otras formas de ser papá, y que un grupo, por ejemplo, como el de, ¿cómo se llama? El de Cervantes, el de Paco Cervantes, Coriac sacó en estos días, gracias a trabajo como este, los hombres están dando la oportunidad de vivir esto que yo creo que nunca debían haberse perdido. La crianza, la educación, la cercanía con los hijos no es un privilegio de las mujeres, pero tampoco es un derecho que tienen en automático los hombres. Aquí hemos aprendido que todo, incluyendo el afecto, hay que ganárselo todos los días. Bueno, ¿y qué diferencia hay entre los padres varones de antes y los de la actualidad? No, es muy distinto. La generación de mi padre era muy rígido, muy estricto, y eso nos enseñó a ser hombres. Uno de los principales puntos que me sucedió en la casa de usted es que cuando empecé yo a trabajar ganaba 10 pesos y eran los que yo daba a mi casa, y un día me los gasté y me dijeron, ¿qué pasó con el dinero el día sábado? Digo, la semana que entra te lo doy, y me quitaron el plato de la mesa y me dijeron, pues la semana que entra comes. Me bañé en agua fría, así de plano. Y eso era para mí fue una escuela bastante pues educativa, ¿no? Porque jamás volví a dejar de dar un centavo a la casa de Dios. Ahora no, ahora si quieren dan, y si no, de todos modos comen. Es el problema, ¿verdad? Así es. Pues el que me tocó a mí, para mí, fue un padre muy amoroso, cariñoso y muy responsable. Y los de hoy he visto yo en mis hijos como padres que son mucha diferencia. Son muy conscientes con sus hijos, los quieren mucho, participan en sus juegos, en sus tareas, en llevarlos a la escuela, en acompañar a la esposa a sus vacunas, a ayudarle a cambiarle pañales, a darle la mamila, que es lo que mi padre no lo hacía por el trabajo y por el machismo que había antes, y todavía sigue habiendo el machismo. Pero tengo 7 hijos varones y pues todos son unos padres muy amorosos. Esa es mi opinión. Bueno, notable diferencia. Ay, te doy la semana que entra, pues la semana que entra comes.
Sí, pues fue Está más bien, o menos lo que a mí me pasó cuando yo llegué a los 15 años a vivir en mi casa. Pues fíjese que me expulsaron de la escuela y me dijo mi papá, pues aquí no vuelves a entrar hasta que no traigas para comer caño. Y pues así fue. Bueno, ¿y siquiera regresaste con alguna despensa alguna vez? Bueno, Galletas Marías, de creo yo que los últimos 15 o 20 años, pues todos los últimos años, mis padres, y lo digo sin ninguna soberbia, de alguna manera se convirtieron un poco como en mis hijos, que tuve la oportunidad y tengo la oportunidad de ayudarlos económicamente, y siento que aunque no tiene que ver con un reconocimiento que no deben ni tienen por qué hacer, yo lo siento una responsabilidad. Mi idea ha sido sistemática en que tengo mucho mayor responsabilidad y conciencia de que debo ayudar a mis padres, a la convicción irrestricta que tengo de ayudar lo menos posible a mis hijos. Son etapas distintas. Así es. Entonces, bueno, sí son ideas que se tenían, pero que siguen teniendo también vigencia en algún sector, no precisamente conservador, pero que fue mal educado como yo. Cuando hablamos de este padre que estaba en la casa, que tiene sus actividades, que lee y todo, y que puede ser afectuoso cuando es necesario, yo me refiero a un padre tradicional que vimos muchas generaciones de mexicanos antes de este concepto o de este nuevo concepto de masculinidad que señalaba Francisco en el Coriac y que muchos hemos tratado a toda costa de introyectar, aunque sea ya en la tercera edad. El día de hoy, el concepto de la nueva masculinidad viene a ser una búsqueda muy importante de sectores de la población, de hombres y mujeres, destacados universitarios como el doctor Daniel Cassés, bueno, han encabezado esta búsqueda teórica y práctica de la nueva masculinidad. Hay otros trabajos que comentaremos en los que ha participado incluso una persona muy cercana a mí, un familiar, la doctora Jaela Latriste, y que periódicamente incluso tienen publicaciones encaminadas a la revisión teórica y práctica encuentros anuales de la nueva masculinidad, de lo que es el concepto de hombría y de paternidad, que están dando a luz una serie de ideas que por el momento pues solamente conocemos unos cuantos, entre comillas, privilegiados que tenemos acceso a esa literatura, porque no se les ha dado difusión y consecuentemente muchos se quedan o nos quedamos en el concepto tradicional de la paternidad. Personas próximas a vincularse en una relación de pareja, nótese, no sé casarse, vincularse en una relación de pareja. Personas que están, hombres, mujeres que están próximos a debutar en la paternidad y en la maternidad respectivamente. ¿Qué les comentarías ahora que tenemos este programa que dedicamos a lo que significa para muchos ser padre? Creo que definitivamente todo aquello que han sido errores en el proceso de aprender con error o con errores a ser padres, cometen muchos, pero muchos padres, es haber considerado que mis hijos, siendo pequeños, carecían de razón y que consecuentemente yo tenía la responsabilidad y además el derecho de enseñarles mis razones para actuar en la vida. El menospreciar la inteligencia y la sensibilidad de un niño fue obviamente mi primer error y creo que lo ha sido el de muchos. Esto me hizo ser
a mi capacidad. Un padre impositivo, aunque debo confesar que no era tan grave, porque mis imposiciones se limitaban, por ejemplo, a vamos a ir a tal parte el domingo. No había la actitud democrática de dónde quieren ir. Esa toma de decisiones tuve y tengo por costumbre, y en ocasiones ha dado resultado. Ya no se te ha quitado. No, en ocasiones ha dado resultado porque trato de practicar cierta empatía y pensar en qué les resultaría agradable. Claro que pienso en mis gustos primero que en ninguna otra cosa. Mi egocentrismo no me permite ser de otra forma. Pero, para poner un ejemplo, ya mayores, si íbamos ahorita a ver a mis padres o la familia, pues era importante que primero fuéramos a nadar, porque a ellos les gustaba mucho nadar en la mañana. ¿A dónde vamos? Vamos a nadar. Y yo aprovechaba para llevarlos a nadar a un sitio por donde pasáramos por algo interesante, no a una alberca. Sí, pero vamos a caminar aquí, van a hacer. Yo pensaba, estos desgraciados van a hacer ejercicio primero y van a sudar y van a llegar a nadar y después. Sí, al nadar, pero con alguna tendencia a que aprendieran en el camino, cuando menos la diferencia entre el cilantro y el perejil, ¿verdad? Hay que enseñarles cómo se cortaban las guayabas y qué cosas eran los mayates de las guayabas, no los otros. Entonces había una intención manipulada, pero era la prioridad era que ellos nadaran, pero para mí era enseñarles algo y se podían complementar las cosas. Esta especie de truco me funcionó, como me funcionó también en los viajes, imponerles la música que a mí me gustaba, de ida al viaje y de regreso que ellos pusieran la suya. Los pobres aprendieron canciones de Agustín Lara desde muy temprana edad. Antes que escuchar a Cricri, conocían bastante de rumba y de son cubano y de son jarocho. Entonces sí, esas imposiciones me las cuestiono el día de hoy, pero con sorpresa he visto que ahora ellos hacen exactamente lo mismo y van a los mismos lugares, escuchan la misma música y tratan de bailar como su papá, que aprendió a bailar como padrote, y obviamente pues es un baile cabaretero que no se ven en los actuales sitios de baile, y entonces pueden aprender de mí. Este tipo de imposición. Mi querido impositivo, déjame ir a corte comercial. Pero es muy tradicional. Es que yo tengo que imponer los comerciales, porque si no, los patrocinadores se van. El concepto de la paternidad tradicional que estaba yo comentando, que en mi caso personal, en cuanto a lo impositivo, nos quedamos nosotros. Del padre que sabía qué hacer o que tiene la capacidad para pensar, entre comillas, por los demás. Y muchos radioescuchas dirán, bueno, qué barbaridad, ¿cómo es posible que ese señor se dedique a psiquiatría o diga y opine algunas cosas en la radio? Y quiero decirles que esa conducta impositiva sigue el día de hoy, pero no se nota tanto como cuando un papá quiere llevar al museo a los hijos, o a ver cornisas, o a escuchar determinado tipo de música. No, aquí hay muchos padres que nos escuchan que sin percatarse llevan a sus hijos al fútbol. Es más, los llevan a misa. Pero ellos, como tú, piensan que están haciendo bien. Pero por eso les quiero decir es su gusto. Que en mi caso fue llevarlos de excursión o a conocer prehispánico virreinato. Hay otros que los llevan al fútbol. Pues sí. Y que dicen, no, es que yo estoy educando a mi hijo para que sea un buen deportista, cuando lo que lo están educando es para que sea un espectador de un espectáculo deportivo, entre comillas, que en el caso del fútbol, pues todos sabemos cómo está controlado económica y mercantilmente. Pero lo llaman, hombre, es que soy un buen papá porque estoy enseñando a mis hijos a ser deportistas. No, los están enseñando a pagar por un espectáculo comercial. Pero se llaman deporte. Mira, Ernesto, pero sería lo mismo que alguien te dijera, ¿a poco cree usted que imponiendo su música, sus hijos van a saber de buena música? Pues a lo mejor te dirían que no, pero, o los mismos hijos te podrían decir que no. Para que se vea cómo el padre que lleva a sus hijos a misa
No van a decir que los niños tienen una vocación espiritual. Ay, no, cuando eres chiquito, eclesiástica. De chiquito. Los grandes menos. Los papás que llevan al fútbol, los papás que dicen a los niños que jueguen fútbol americano y los llevan a fútbol americano. Los papás incluso que llevan a los hijos, por ejemplo, a presenciar las danzas de concheros en el Zócalo, que tienen de concheros lo que yo tengo de cardenal. Bueno. Mucho, mi querido. Sí, te entiendo, están unos con tambores sin huevo a tuzón ni nada. Bueno, ¿para qué hablo? Hay una cierta disposición que yo llamo tradicional del ejercicio del tipo de paternidad, que puede durar una temporada mientras los hijos lo permiten. Entonces es cuando los hijos empiezan a definir el rol paterno. En esa etapa de imposición, en esa etapa tradicional de la paternidad, se quedan muchos, pero habemos otros que por necesidad tuvimos que sufrir una apertura. Cuando digo, no, yo no voy, papá, pues, ¿a dónde quieres ir? Por primera vez el mazacote dijo, ¿a dónde quieres ir? Y te dijeron que a los juegos de Chapultepec, pues órale. A los juegos de fútbol. No, me acuerdo una vez América, me subió Tona a las sombrillas allí en los no, los sabes que uno no se horrible, man. Yo era nada más de subirme al gusano y a las tazas. No, yo una vez al ratón loco, pero como iba yo abrazado de él, como que yo lo iba protegiendo, ¿verdad? Sí, claro, ibas muerto de miedo. Notaba la paternidad responsable protección. Iba yo verdaderamente aferrado al mocoso porque tenía un miedo pavoroso. Yo me subí una vez en mi vida a la montaña rusa y chiflen todo lo chiflable, pero yo no me vuelvo a trepar ahí, ¿verdad? No sé cómo hay quien paga por sufrir esas cosas. Bueno, doctor, es que hay etapas para hacerlo. Yo tratando de ser papá y me dice el escuincle, pues, ¿a dónde quieres? ¿A los juegos? Ahí va la bestia, ¿verdad? No, qué horrible. Hay una experiencia que no puedo repetir. Ya al pulpo ya no me subí. No, pues no. El látigo. No. Bueno, ahora está la medusa, ahora está... No, ni me acerco por ahí. El escorpión. Pero aprendí, empecé a aprender a abrirme en la paternidad. ¿Qué quieres, mijito? Y zúmbale, cada vez que decía yo eso, no te cuento lo que ha pasado. No. Pues en algo sí, en el carácter no, porque pues él, pues sí me han dicho que me parezco en el carácter a él, en el que me enojo así mucho, a veces soy muy orgullosa, y en lo físico también, pero más a mi mamá dice. No sé, él es muy serio y yo no. A mí me gustan otras cosas y a él también. Pues igual en el carácter. Cuando nos enojamos somos histéricos. Horriblemente. Eso es lo único, ¿no? Sí, en su carácter, forma de ser, un poco solitario y agresivo. Sí, en el carácter, en su modo de ser. Porque es sencillo, sencilla. Somos comprensivos. En eso no, porque un padre siempre ha estado al pendiente de nosotros y ahorita yo no, como ya soy yo padre de familia, no he hecho lo mismo que él ha hecho con nosotros, con mi hermano y conmigo. Sí, en el carácter, un poco fuerte y muy perfeccionista. Igual en el carácter, en los valores, en la forma de ser, pues los valores, eso no es genético, vaya, se inculcan dentro del seno familiar y demás. Y pues en lo del carácter, pues igual alegre, medio bonachona y todo eso, ¿no? Nada más. Órale. Oye, todas las mujeres eran igual al papá en el carácter. Pero tienes razón, hace rato lo estabas comentando, ninguna ha dicho, soy honrada como mi papá, trabajador como mi papá, organizado, productivo, sé tomar decisiones. Y soy un joven con compromiso con las cosas que pienso y que siento. Eso te lo da tu papá, ¿eh? Me sé manifestar cuando estoy de acuerdo y cuando estoy en desacuerdo. O como mi papá, soy cobarde, miedoso, sensible. Digo, las cualidades, los defectos también. O como mi papá, enfrenta los problemas aunque me duela. Sino nada más en el carácter.
que a eso se le atribuye, que es como decir, pues ni modo, ya se Eres heredó. igualita a tu padre, le dicen a una niña. Yo conozco a una mi hija. ¿A una tu hija? ¿Conoces a una tu hija? Bueno, Eres igual a tu una padre. niña de conducto. Pero le dicen a veces un poquito más fuerte. Parece que te parió tu padre, pero lo dicen de otra manera. Pero jura que eres inocente. No. Pues, la niña es hacia el carbón, pobrecita. Sí, es bien guapo, desde luego. Guapo y en esbelta. Pero es que sí tenemos semejanzas extraordinarias, ¿no? En lo bueno y en lo malo. Pero qué curioso que sean las niñas las que el carácter. En cambio, los muchachos que hablaron dijeron, bueno, algunos sí dijo el carácter, pero otros que había diferencias, que no trabajaba como trabajaba su papá para no tenerla, otro que su papá era muy serio, me imagino, no lo dijo, que es muy alegre, en fin. Qué importante es que escuchemos el testimonio para tratar de orientar qué es lo que los hijos están esperando. Ahora fíjate, a lo mejor no les interesa que seamos responsables. Los valores, no, sí te interesa que sean responsables. Los valores, las actitudes frente a la vida, no se enseñan. Dicho en el mejor de los términos, porque ya ves que ahora andan oyendo lo que quieren, ese tipo de actitudes se mama, se transmite, se mama y se papa. Se mama y se papa. Lo vas aprendiendo. No sé si te llegará a sorprender como algunos hijos, algunas hijas responden y actúan como el padre o la madre ausentes. Ah, sí. Bueno. Reproducen las mismas actitudes ausentes de que ni siquiera se han aparecido nunca en la vida. O el movimiento. No hayan tenido contacto, el padre o la madre han muerto en los primeros años de vida del menor. Y cuando el menor crece, repite la conducta genética, pero a las mil maravillas. Sí. Y bueno, esto sorprende a muchos que creen que todo lo que es conducta en los niños es aprendida. Una de las chicas decía, los valores se aprenden, eso sí, los valores sí, pero por ejemplo, parte del carácter, el sustento del carácter, que es el temperamento genético. Fíjate, Ernesto, te pongo un ejemplo de valor. El trabajo. Yo creo que tú aprendes del trabajo lo que te enseña tu padre, vamos a hablar del padre, o tu madre ya en estas alturas. ¿Cómo se para mi papá a trabajar? Ay, qué flojera, háblales, diles que amanecí enfermo, diles que no he llegado, diles que me... Desde eso, a la mamá de me que... bajó la regla, mi hijo. O la mamá que ay, me harta, yo no sé por qué hay que trabajar, es una maldición, es una desgraciadez, ¿verdad? Todo eso, tú como niño, eres espectador y aprendes, por ejemplo, del trabajo. Es muy difícil cuando llega un papá o llega una mamá y te dice, ¿cómo te fue? Ay, difícil, pero bien, estuve muy a gusto. ¿Cuántas veces has escuchado que un papá diga, ay, padrísimo, hice lo que quiera? Amo mi trabajo porque me pagan por hacer lo que me gusta. ¿Cuántas veces lo has oído? Como niño, como... Bueno, pero ahí estás transmitiendo esa educación, que es el trabajo en mi casa. Yo sí tuve la oportunidad de escuchar frases así, porque afortunadamente en mi familia no ha habido jamás ningún priista. Y yo creo que, bueno, leía yo en mi periódico hace unos días, que parte del gran temor al cambio que tienen algunos, por lo cual están regalando despensas, pues es porque van a tener que trabajar, y es un valor que por generaciones enteras no han tenido muchos niños mexicanos cuando crecen y siguen en estas jerarquías dinásticas que el PRI creó desde hace 70 años. Entonces no es un valor que introyectan. El trabajo no existe para ellos, por eso les asusta. Ernesto, estábamos hablando antes de la canción del ejemplo que los papás con el trabajo se van con gusto, si no van con gusto, etc. Hablamos de la maternidad. Vividas en este programa, que hay mujeres que pueden ser mamás, hay otras que no quieren y hay otras que no deben, porque no quieren ser mamás y no deben ser mamás. Sucede lo mismo con los hombres. Todos los hombres tienen la capacidad para ser padres. Y yo creo que sucede con una inusitada frecuencia, sobre todo si lo comparamos,
con aquellas mujeres que no están capacitadas ni en disposición de ejercer la maternidad. Para muchos seres humanos varones, la paternidad es como una meta que se consigue o a la que se llega por razones muy diferentes a las que una mujer llega a la maternidad. En los hombres, o en muchos hombres mejor dicho, es una muestra de virilidad. Para la mayor parte de los hombres que conocemos, el ser padre es cumplir con la parte de mi genitalidad, de mi sexualidad y de mi género, y ser papá me certifica, me avala como varón. Y ya, pareciera que en muchos ese solo dato, fui papá, fui padre biológico, produce un sentimiento de seguridad, un galardón o un grado que se adquiere. Y ahí termina la cosa. Y ya fui papá, ya soy hombre, ya tengo el certificado, ya me dieron mi credencial de lector en este sentido y ya. Para pocos, la paternidad es un acto de responsabilidad que se planea, que se lleva a cabo y que se lleva a cabo con la idea y el proyecto, pues de ejercer la paternidad no solo en el momento de la concepción, sino después del nacimiento del hijo. ¿Sí? El hecho de pensar con responsabilidad, voy a ser padre, ¿qué significa esto? Creo que es un cuestionamiento que los varones no nos hacemos, o lo hacemos, bueno, yo creo que al tercer o cuarto matrimonio y el cuarto o quinto hijo, obviamente habiendo tenido 1 o 2 con cada compañero. ¿Por qué? Porque no fue una idea que se introyectó. Como en la maternidad. Y en la maternidad hay toda una razón de ser. De ser, y diríamos hasta una parafernalia alrededor del hecho de ser mamá. Pongo un ejemplo concreto. El principal juego de generaciones enteras de niñas son las muñecas, bro. Entonces, decíamos nosotros en relación al programa que hicimos con los niños, que el juego era la principal actividad de los niños, que lo único que no pueden dejar de hacer los niños es jugar, porque esa es la principal escuela para vivir, para aprender a vivir. Entonces las niñas se van preparando en un ejercicio que conocen a la perfección. Han jugado con las muñecas, han platicado con las muñecas, les han enseñado sentaditas las muñecas como si fueran la maestra las primeras letras, se han peleado con ellas, han jugado a la comidita o han tomado el té con ellas. Y además han atendido a los futuros hijos de las muñecas, o bien se han encargado de los cachorros o de los hámsters o de las mascotas en un acto o en actos de maternidad. Yo dudo que haya jovencitos que, por ejemplo, si compran un cachorrito o tienen un cachorrito, le den leche con una mamila al cachorro. Y sería lo más natural que una niña le tuviese. Las niñas ingresan por toda la casa y a su capacidad sabrían también de otros ejercicios de la maternidad, observando, viendo y practicando. Pero eso no lo hace ningún niño. Yo no he visto a ningún niño que juegue a ser papá. Jugará, cuando juega a la casita, a tener relaciones con la hermanita o la prima para llegar a ser un padre biológico. Se le montará encima, tendrá juegos sexuales, dirá que es el papá, pero no hay un ejercicio práctico, no hay la costumbre y no está dentro del proyecto de vida de ningún varón joven. Es más, se le teme a la paternidad biológica, ya no vamos a referirnos a todo el proceso de ser papá. Y los hombres, fíjense nada más, y esto es una realidad. Cuando ves en mi generación, y creo que en algunos que siguieron a mí, el principal temor, la principal disfunción sexual que podíamos tener, estaba provocada por un solo pensamiento: no se vaya a embarazar la novia, la pareja, la amante. Entonces, el embarazo era temido, no era deseado, y solamente era usado por algunos que temían perder a su pareja y deliberadamente la embarazaban. Buscaban embarazar. Pero no por la conciencia de la paternidad, sino para tener como un candado, como un cinturón, no de castidad, pero como una atadura de la mujer que los podía abandonar para que quedara. Entonces no existe ese concepto maravilloso que es social, cultural, biológico, conductual, psicológico, que se desnacido. Entonces, desconocemos lo que es ser padres y tenemos una referencia concreta que es nuestro propio padre, que
a su vez tuvo como referencia al suyo. Entonces, vamos a imaginarnos a generaciones de mexicanos que provenimos de hombres como los que describíamos al principio del programa, de alguna manera distantes, difíciles de comunicar afecto, que no querían ser vulnerables, que tenían exigencias y control sobre sus hijos. Bueno, pues eso fue lo que aprendió mi papá, entonces eso fue lo que aprendí yo. Y nace el primer hijo, y la realidad es que existe mayor desconcierto en el varón en cómo ejercer la paternidad que en la mujer que se preparó y que además puede tener, en muchos casos, la fortuna de contar con una suegra, con una mamá, con una abuelita, con una tía que le enseña desde a bañar al bebé. Pero los hombres no. Yo me recuerdo, por ejemplo, frente al nacimiento de mi hija como médico, estuve ahí ayudando, entre comillas, al parto, como lo estuve también con el hijo mayor, pero en esos días yo tenía un resfriado. Y el resfriado me imposibilitó para estar un poco más cerca. Me acuerdo que me dijeron, no te vayas a acercar a la niña sin cubrebocas. No sé si fue pretexto o no pretexto, pero me permitió 3 o 4 días quedarme reflexionando cómo podía ser papá, por fin, cuando no lo había sido con los dos anteriores. Qué barbaridad. ¿Cuántos nos habremos sentido reflejados en Rufino? En Rufino. Que tiene su traje de tweed y huele a Givenchy. No. Yo que anduve buscando en la lagunilla de mis sacos de tweed. ¿Cuáles son los de Harry? ¿Cuáles son los de tweed? Es una lana, ¿verdad? No muy gruesa. Gruesa. Burda. Y que tiene la ventaja que es calientita, pesa poco y no se arrugan los trajes del tweed. Los sacos del tweed uno da vuelta así como si fuera un coleador, una jerga, y vuelven a quedar con. Entonces, los que queríamos parecer como elegantes, casuales, pero de veras, el hecho de vestirse como jovencito y perfumarse, ahorita estoy en jeans, me sentía caluroso. Y esa es la parte que muchas de mi generación no disfrutaron, porque tener un hijo significaba dejar de ser joven. Y en cambio el día de hoy llama la atención, lo señalabas al principio, como en este ejercicio de la nueva masculinidad o la nueva paternidad, cientos o miles de hombres jóvenes en jeans están encantados de traer en su cangrera al bebé, o en una competencia muy curiosa que hay en los centros comerciales de señores que hacen gala de traer la carriola más bonita, más moderna o más sofisticada, con 1 o 2 o 3 bebés, y son ellos los que se sienten bien. En cambio, hubo una época en que muchos machos tratábamos de ocultar la paternidad de la misma manera que ocultábamos el anillo de matrimonio, para pasar como solteritos, como Rufino, y entonces era todavía más la dificultad de asumir realmente lo que era ser papá. Fíjate que de amigos cercanos, jóvenes, muy jóvenes, no pasan. Pues el más grande tendrá 32 años, cuando mucho 34 años, ya así, muy, muy grande. Ambos fueron papás hace poco. Y uno se tardaba, creo que cerca de mes y medio, en poder intentar cambiar un pañal a su niño. Los dos tienen niños. El otro decía que le dije, oye, ¿qué? ¿Cómo la cargaste? Ay, no, tengo mucho miedo. Oye, le digo, pero si que cargarla no tiene mayor ciencia, o sea, es más, te la ponen, te acomodan el brazo y te la ponen ahí y la cargas. No me atrevo. Y el otro pasaba mucho tiempo en intentar cambiarla o darle leche. O bañarla. O bueno, no va a bañarla ni a la de actividades. Pero muy jóvenes, digo yo, 21, 20, también mucho 32, no sé cuántos años tenga. Estaban totalmente apanicados, aunque ambos sabían del embarazo, quisieron ser papás, y no se atrevían ni siquiera a tocar a las hijas. A ese grado de parálisis se puede llegar cuando no hay un entrenamiento. Déjame ir a corte con... Es que no hay este entrenamiento. Y regresamos y hablamos de ese entrenamiento, por favor.
papá? Que nos haya abandonado. De hecho, no lo conocí. Es lo único que nos abandonó y le quitó una hija a mi mamá. O sea, una hermana de nosotros que tampoco la conocemos. No sé, o sea, sí por una parte sí hace falta el papá para que nos guíe, para que nos trate con mano dura cuando debe de ser debido, nada más. Y de hecho que éramos bastantes también. Unos 11. Pues, mi mamá tuvo que hacerlo, o sea, hacer las dos cosas, ¿no? Trabajar para mantenernos y pues vernos como, hacer darnos un buen consejo, cuidarnos, darnos para la escuela, estudios. Pero como éramos bastantes, pues no. Pues muchos estudiamos y otros no, y otros agarramos un mal camino y otros igual, otros no, o sea, todo. Unos nos casamos más chicos también, por lo mismo, de que pues nos sentíamos solos a lo mejor, o quién sabe. Pues trato de no hacer lo que hizo mi papá y darles lo que pueda a mis hijos. No todo lo que ellos quisieran, pero pues lo que pueda. ¿Por qué no? Sí, o sea, darles lo que a mí me hizo falta, si sé lo que se siente, ¿no? Lo que se siente no tenerlo cuando uno desea un juguete y no poderlo tener precisamente por falta de recursos económicos, y todo eso. Es lo que trato de hacer con mis hijos. Ay, pues que a veces sea muy cerrado y no se puede hablar con él, que sea muy terco en sus ideas. Ay, bueno, si uno le dice que está mal en algo, se enoja y nos grita y nos dice que no, que él está bien. Que no escucha, no se abre a escuchar a demás personas. Simplemente son sus ideas y ya. Rechazarlo de él, especialmente, pues yo creo nada, ¿no? Porque pues es una persona, pues cualquier padre lo es, ¿no? Una persona muy buena con sus hijos. Claro que si se porta mal con uno, o sea, por fin da los casos que engañan a la esposa y todo eso, pues claro que pues eso es lo que está mal, ¿no? Pero en sí un padre pues es todo, a todo da, todo. El abandono y la cerrazón. Así es. Pero eso, ¿dónde lo aprenden? Estamos hablando del aprendizaje de ser papá. ¿Dónde aprenden dónde el abandono? Seguramente en mi propio padre. La cadena del maltrato y la violencia doméstica tiene eslabones muy sólidos, y esa fundadora no puede permitir que la mayor parte de los eslabones nuevos o jóvenes se separen de esas ideas o de esa estructura y asuman un concepto nuevo de la masculinidad. Obviamente la actitud del padre es la única escuela que tenemos. Y esta actitud a veces se repite para fortuna de muy pocos y se repite para desgracia de muchísimos, porque son pocos los que pueden presumir de un padre que haya cumplido, por lo menos con las expectativas más primarias de un niño o de un jovencito. Pero repito, esa es la enorme carencia. ¿Qué es ser padre? ¿Cómo lo llevo a cabo? ¿Qué leo, qué veo o qué hago? Y desafortunadamente sigue siendo el empirismo, el asumir como errores y fracasos y tratarlos de convertir en experiencias. Y el pobre que tiene la desgracia de ser el mayor, o la pobre, bueno, se lleva los efectos de esta terrible ignorancia hacia la paternidad. Si existe el segundo niño y no se convierte en un sándwich, bueno, el otro ya, el segundo ya tiene un poquito de mayor posibilidad, y a veces el tercero y los demás, o bien ya no se preocupan muchos padres por saber cómo son, o reciben el beneficio del aprendizaje a base de errores que hemos tenido muchos. Hace un rato que hablabas de los padres que tienen miedo de cargar a sus hijos. Yo tengo una sola fotografía que recuerda un día que cargué a mi hijo mayor, aunque como médico y habiéndome tocado recibirlo, estuve muy pendiente de algunas cosas, pero es un niño que sufrió una bronconeumonía que lo mantuvo al mes y medio de edad, hasta inconsciente en el hospital, aislado con todo este ambiente húmedo que le ponía. Y entonces me daba terror que le pasara algo, y entonces tenía yo mucho miedo de tocarlo, de que se resfriara, de taparlo. Me volvió obsesivo, incluso con que estuviera tapado, cierren las puertas, cierren la ventana, no se vaya a enfriar el chico. Y esos miedos incrementaron no mi atención correcta, sino precisamente mi desatención por mi autodistancia. El segundo fue muy independiente. Yo ya no estaba en Orizaba cuando más estaba yo
haciendo la especialidad, y bueno, tuve poca oportunidad de convivir con él en ese sentido, y parte de eso, creo yo, sin proponérmelo, yo lo ha hecho un hombre muy independiente. Y la niña menor me brindó la oportunidad, pues, de ejercer lo que yo creía que había aprendido a través de los errores. Y después de esa gripa que me hizo reflexionar, bueno, empecé a usar una mecedora, la cotalpeña que tenía yo en la casa. Y es a la única de los hijos que le pude dar el biberón, que la cargué, que la dormí, que le tocaba la guitarra o el piano para arrullarla. Nunca se despertó con esos arrullos, entonces fue música suave. Esa la única que le canté, por ejemplo, La Negrita Cucurumbé o Drume Negrita. O la Drume Negrita. Uh-huh. Y para mí fue una experiencia maravillosa poderle decir te quiero alguna vez ya grandecita y estando dormida, porque ni a eso me atreví. Entonces, imagínense el ejercicio de la paternidad asustada, de la paternidad cobarde, de la paternidad mediocre, de lo que hemos sido protagonistas millones de hombres que no sabemos qué hacer con un hecho tan trascendente como es el ser padre. Ernesto, nos vamos después de un programa de reflexiones sobre lo que es ser padre. Bueno, yo creo que no hay conclusión, no hay un concepto global, pero lo que sí podemos concluir es que los hijos esperan muchas cosas de un padre que no les sabemos dar, que no sabemos cómo practicar, que no sabemos cómo compartir. Esperan, creo yo, nuestra presencia, no nuestra ausencia, aunque a veces la ausencia de un padre maltratador es lo más deseable que existe en una familia. Pero cuando no es así, esperan una presencia de calidad, no un estar simplemente. No quieren los hijos a una esfinge que contemple ni siquiera el horizonte sin un aparato de televisión. Yo creo que esperan un padre que tenga la sabiduría o la capacidad de discernir cuándo abrir la boca y cuándo permanecer callado, que es un ejercicio de lo más difícil, y que para un padre impositivo, que a su vez tuvo otro impositivo y controlador, resulta un ejercicio de veras de voluntad descomunal. Callarme cuando un hijo habla ha sido necesario por necesidad, no por convicción, pero da resultados. Los hijos no quieren a los padres que hablan, quieren a los padres que escuchan. Veamos ahí, te digo las cosas a mi papá y mi papá siempre quiere tener la razón, o se la pasa hablando, o nos dice o nos regaña. La verbalización entre un padre y un hijo debe ser fundamentalmente por parte del hijo. El hijo que le enseña al papá que quiere, el hijo que le enseña al papá que sabe, el hijo que le enseña al papá que siente. Entonces, una de las conclusiones primeras es que tenemos que aprender a leer en el libro cotidiano, diariamente, de nuestros hijos. Debemos entender además que el hecho de que sean menores que nosotros no los hace inexpertos. Ellos saben mucho más, tienen mucho más información que nosotros. Yo le aseguro que cualquiera tiene un hijo que sabe computación en inglés, cosa que muchos mexicanos no sabemos. Que los hijos saben manejar máquinas que nosotros ignoramos. Que los hijos saben realizar actividades deportivas que nosotros no soñamos practicar jamás. Que los hijos sienten, juzgan, critican, opinan, dicen, deciden y votan de una manera tan libre que nosotros todavía no concebimos. Entonces, no sé, en mi caso, qué cosa es realmente ser padre. Y espero que la vida me permita la oportunidad algún día de saber qué es. Porque hasta el último día de mi existencia tendré que serlo. Es un hecho biológico, pero ojalá sepa cómo hacerlo.